Dios los bendiga, hermano. Buenas tardes. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de una palabra y es del perdón de Dios. Solo en el perdón de Dios encontramos la libertad. Cuando nosotros andamos en el mundo, andamos atados, encadenados, ¿verdad? Y andamos ciegos, andamos caminando sin saber para dónde vamos, ¿verdad? Porque andamos atados de ataduras, pues, de pecados, de inmundicia. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, entonces Él los perdona. Entonces, por eso el mensaje de hoy, la dicha del perdón, ¿verdad? La dicha del perdón. Que vamos a estar viendo Salmo 32 del 1 al 5. Salmo 32 del 1 al 5, ¿verdad? Vamos a estar viendo la importancia del perdón de Dios. Dice, bienaventurado, dice el verso 1, bienaventurado, dice, aquel, dice, cuya transgresión ha sido perdonada, ¿verdad? Bienaventurado el que viene a los pies de Cristo y el Señor lo perdona, ¿va? Su cuya, dice, transgresión ha sido perdonada, dice, y cubierto su pecado, porque cuando nosotros venimos a Jesucristo y los venimos a los pies de Cristo, entonces Él los perdona, entonces nosotros, ese pecado se escondió. Dios dice que Él perdona y Él no se vuelve a acordar jamás de lo que los perdona a nosotros. Entonces nosotros hay que estar seguros, venimos a los pies de Cristo y Él los perdona y Él no se vuelve a acordar de esa culpa que teníamos nosotros, ¿va? Él los perdona y Él los echa al mar. Entonces lo dice en el verso 2, bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo, dice, espíritu no hay engaño. Entonces, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, ¿verdad? Entonces, porque ya los perdonó, entonces Él no está esperando allí para culparlos, para señalarlos, no. Quien señala es otro, no es Dios, ¿verdad? El verso 3 lo dice, mientras callé, se envejecieron, dice, mis huesos y mi gemir, dice, todo el día. Eso lo dijo el rey David cuando cometió el gran pecado. Creo que ya todos conocemos todos conocemos, hemos visto esa lectura, hemos visto la historia de David. ¿Cuál es el pecado? Entonces dice que él, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano y se volvió, dice, mi verdor en sequedad de verano, ¿verdad? Por el pecado. Pero miren lo que dice el verso 5, dice, mi pecado te declararé, dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces allí él fue libre, porque donde vemos ahí en el verso 3 que él callaba el pecado, él no quería confesar ese pecado, entonces eso a él se lo estaba carcomiendo. Dice que los huesos se le estaban secando, dice ahí, en el gemir de día y de noche gemía. Pero en el verso 5 pues lo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿verdad? Entonces Dios los perdona. Yo los invito a buscar el perdón de Dios, porque es el único que los da libertad. Cuando Dios los perdona tenemos libertad. Dios los bendiga.